solamente se habló de esto, glamour, premiación, sino amor en puertas. Les cuento que fue una de las cosas que está causando ahí suceso y estamos hablando de la protagonista de la ficción, Simona Ángela Torres, que también estuvimos compartiendo con ella, junto a Agustín Casanova. Esto traspasa la ficción y ya para hablar de esto lo recibimos a mi querido compañero, ahí el productor de televisión desde Uruguay, Gustavo Descalzi. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Bellamosa? Qué placer volver a escuchar su voz. Ya te extrañaba, ¿viste? ¿Viste? Cuando uno extraña mucho, algo se tiene que generar. Y una cosa, estaba viendo la nota ahí con Vito Sarabia, qué elegante que estaba usted, qué cuerpazo que tiene. Viste, bueno, el famoso, la uruguaya, la argentina y las paraguayas. Buena presentación, Gustavo. Bueno, pero vayamos a este tema que evidentemente está causando suceso. Esta parejita divina, uno más encantador que el otro, ¿verdad? Pero vamos a mirar juntos, porque las cámaras de Mañana Plus captaron esto justamente. ¿Lo miramos, Gustavo? Dele. Vamos. Como siempre, muy agradecida y con muchas ganas de estar acá. La estamos pasando hermoso, Uruguay es hermoso, me tiene re enamorada, así que feliz. Bueno, y conoces. Bueno, y ahí está, lo dijo todo. Uruguay me tiene enamorada. Y esto ya está confirmado, Gustavo, Ángela, que comparte escena justamente con su compañero Agustín. Mire, le voy a decir una cosa. Sí. El equipo de producción que nosotros manejamos, trabajamos para 6 medios argentinos. Con usted fue a la única persona que le hizo esa tímida confesión, se ve que se sintió muy a gusto en toda la nota, sí. Y ella lo dejó deslizar así, Uruguay me tiene re enamorada. Y cuando uno la veía, Angelita, usted que estuvo ahí en el VIP con ella, porque les voy a decir a todos los televidentes, sí, la compañera Daisy fue invitada al VIP especial donde estaban las principales figuras del evento, y usted estuvo todo el tiempo compartiendo con ella y con Agustín. Sí. ¿Usted vio las miradas que se tenían entre ellos? Unos coqueteos impresionantes. ¿Viste cuando nosotras las mujeres queremos llamar un poquito la atención y más cuando hay un galán? Evidentemente hacemos de las nuestras, Gustavo. Y Ángela, definitivamente, muchas miraditas, mucha complicidad. Decime si no. Claro que sí. ¿Y quiere que le cuente, se le puede contar una intimidad? Contame todo, que estamos re curiosos. Aparte hay muchos fans acá de Ángela y de Agustín acá en Paraguay. Bueno, cortito. Ángela estaba en el piso 9, habitación 922 del Enjoy, frente a la isla. Sí. Por otro lado, Agustín estaba un piso más abajo en el 800. Nosotros estábamos en otros pisos del Enjoy. Exacto. Pero uno a veces camina por aquí, camina por allá. Un rato antes de la noche de las distinciones, de la premiación, Ángela fue a coordinar con Agustín a su habitación de qué manera iban a ir vestidos, cómo iban a hacer la foto, bla, 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 bla. Sí. Al decir de algunos famosos que estaban en las habitaciones contiguas, dice que en un momento hubo como, no sé, como alguien que le agarró un broncoespasmo en la habitación, no sabemos qué pasó, estaban como muy agitados. Claro. Y bajaron muy contentos. Usted los vio a los dos que estaban muy contentos, muy alegres. De hecho que se los ve así, de hecho evidentemente ellos no lo confirman así en un 100%, pero ya venían. Ella también dejó una relación hace poquito, él también, y bueno, todo creo que se suma nuevamente y traspasa, así como bien decíamos, la ficción, y los veo bien. Me encanta esta parejita, apuesto por esta parejita, Gustavo. Ahora le hago una consulta, usted como mujer, ¿cómo la vio Ángela? ¿No la vio re enamoradísima? Pícara, enamorada, y viste esa cosita tierna, porque Ángela tiene esa cosita. Ahora, por ejemplo, estamos viendo en una foto más zafada, ¿verdad? Que es como la vemos más en Simona, pero de por sí ella tiene una ternura. Bueno, la verdad que fue una noche preciosa y sobre todo que entre tanta problema que hay, vio que en Argentina tenemos el tema del dólar, que Macri, bueno, los chicos jóvenes de la edad de nuestros hijos que apuestan al amor, así que bienvenido el amor al Río de la Plata, uniendo Uruguay y Argentina en el amor.
Exacto. Ah, y otra cosita que para que no se nos pase, se nota que es una chica un poquito celosa, porque Agustín, viste que evidentemente está rodeada ahí de las fans, Vito Sarabia, que también en algún momento hablaba con él, y bueno, viste cuando de repente te da esos celitos, pero ella no se podía, era bastante diplomática, te diría, lo supo sobrellevar. Mire, le voy a decir dos cosas. Sí. A ver, se le puede decir... Había mucha mirada de Agustín a Vito Sarabia, porque usted sabe que Vito estaba con un vestido infartante. Claro, con ese tajo. Había mucha mirada, y ella, Angelita, creo que captó a la más aniñada. Jugando al póker. Sí. Agustín le pide a Andrés Gil, el otro integrante del elenco Simona, que se siente en el medio. ¿Por qué? Porque la sintió como un poquito pesada a Angelita, como que estaba muy reiterativa encima de él, hablando, bla, 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 bla. Entonces le pidió a Andrés, sentate en el medio, porque de última aquí tratamos de buscar un poco... Estamos viendo justamente esas imágenes ahí. Bueno, excelente. Bueno, Gustavo, esto va a seguir dando de qué hablar evidentemente en la farándula argentina. Nosotros también, así como te decíamos, consumimos mucho esta ficción que ya evidentemente es así, es real, entre Ángela Torres y Agustín Casanova, ambos protagonistas de la ficción Simona. Y bueno, ya sí tuvimos este contacto. Gracias, Gustavo Descalzi, por este gran contacto desde Uruguay. Ahora sí.